Qué pena con ustedes, estamos estrenando una nueva manera de hacer el proceso. Entonces, da la casualidad de que hemos tenido algunos problemas técnicos, mil disculpas, pero ahí ya acabo de encontrarme acá con el caballero que nos va a solucionar cualquier cuestión mientras estemos en esta clase. Bueno, les estaba comentando que la sociedad en comandita por acciones es una sociedad mediante la cual tenemos a alguien que sabe hacer las cosas, y estábamos colocando el ejemplo del restaurante, y tenemos que tener mínimo 5 socios aportantes, y que el nombre, cualquiera que este sea, debe ir acompañado de las letras SCA, que significa Sociedad en Comandita por Acciones. ¿Sí? Ahí está apareciendo usted. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada nos encontramos con que hay mínimo 2 socios y máximo 25. El capital está dividido en cuotas partes de igual valor y la razón social debe estar seguida de la abreviatura limitada o de la palabra limitada. ¿Qué característica tiene esta sociedad limitada? Esta sociedad limitada, en primera instancia, no emite títulos valores como en el caso de las acciones, sino que aparecen son unas distribución llamadas cuotas partes. Esas cuotas partes donde se visualiza que son responsabilidad de cada uno de los empresarios o cada uno de los socios en el registro cuando usted pide el certificado de asistencia y representación legal. Ahí es donde aparece realmente cuántos son los valores que tiene cada uno de las personas que están conformando esa sociedad limitada. Es importante tener en cuenta que en la sociedad limitada la totalidad de los aportes debe ser canceladas al momento de su constitución, diferente a la sociedad anónima, que sí le dan a usted unos plazos para cancelar las acciones que usted haya suscrito. Para eso le dan un tiempo de 1 año, en el caso de la sociedad anónima normalita, y en el caso de las SAS le dan 2 años. Para este caso, la responsabilidad limitada, entonces, el valor del aporte debe estar debidamente cancelado al momento de la constitución. Si es un aporte en dinero, este aporte debe estar en una entidad bancaria, la cual debe certificar que el valor fue ya depositado, y con esa certificación es que se hace la constitución de la sociedad limitada. En el caso de que se hagan aportes en especie, esos aportes en especie deben estar avalados o debe tener la valoración por parte de un perito para saber exactamente cuánto es el monto que realmente se está entregando. También tenemos las sociedades sin ánimo de lucro, que son aquellas que persiguen exclusivamente fines sociales, culturales, deportivos y de servicio. Por ejemplo, un club social o un fondo de empleados. Se supone que en estos casos no se persigue un lucro, no distribuye utilidades, no entrega dividendos, no entrega absolutamente nada, sino que las utilidades son reinvertidas para el fin para el cual fue constituido. En el caso de los fondos de los empleados, pues se distribuye en capacitación, se distribuyen en actividades sociales que se puedan realizar para esos funcionarios o para esos asociados. La contabilidad de las empresas, entonces, lo que permite es suministrar información en un momento dado acerca de los resultados durante un periodo de tiempo. Entonces, la contabilidad nos permite ponernos en contexto durante un tiempo. Vamos a ver más adelante qué tipo de estado de resultados es el que nos permite poderlo ver durante un tiempo o a una fecha específica. Y a una fecha específica, pues entonces tenemos también otro tipo de estado financiero. ¿Qué sucede con la contabilidad? La contabilidad es un mecanismo que registra de manera cronológica las actividades realizadas por la empresa. Todo aquello que puede ser registrado en la contabilidad debe tener un valor, debe ser cuantificable. Por ejemplo, yo no puedo cuantificar cuál es el valor que tienen los empleados sentimentalmente hacia la empresa,
eso no lo puedo valorar, no lo puedo identificar. Pero en el momento en el cual se esté generando eso como un goodwill y ese valor yo al momento de hacer una transacción lo puedo costear, lo puedo determinar o le puedo dar una asignación de peso, ese valor ya forma parte de la contabilidad. Mientras tanto serán sentimientos que tienen los empleados, sentimientos que tiene la comunidad, etcétera, etcétera, pero no se puede registrar. Recuerden que la contabilidad es todos registros relacionados con componentes económicos y esa contabilidad debe estar totalmente en pesos colombianos. Si ustedes tienen transacciones en moneda extranjera, deben hacer la convertibilidad a el peso colombiano para poderlo incluir dentro de lo que tenemos en la contabilidad. La contabilidad está compuesta por cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de la empresa. Cuando a ustedes les hablen de la empresa, le van a hablar a usted de activos y le van a hablar de activos tangibles en su mayoría de los casos. Entonces le van a hablar de los edificios, le van a hablar de los bienes, le van a hablar de los terrenos, de los vehículos. Pero hay otros que no son tan tangibles como ellos, que también forman parte de los activos. Verbigracia, el software con el cual se maneja la contabilidad de la empresa, ese es un activo y es un intangible. Por lo tanto, este se debe haber cancelado para poderlo incorporar. En el marco del conceptual del Comité Internacional de Normas Contables, que es el International Accounting Standard Board, por sus siglas en inglés el IASB, define 5 elementos básicos que componen la contabilidad. Tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio, los gastos, los ingresos. Todos ellos deben tener un itinerario lógico para su adecuada contabilización. Entonces vamos a mirar de esos ahora más adelantico. Entonces decíamos que la contabilidad tiene como fin suministrar información en un momento dado acerca de resultados obtenidos durante un periodo. Recordamos eso porque esto es muy importante. La naturaleza de las cuentas, tenemos que el activo, cuenta que representan bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico. Entonces aquí nos encontramos que hay activos que son bienes y derechos, y esos bienes y derechos son muy importantes que los tengamos en cuenta, que esos bienes están representados por caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, muebles y enseres, maquinaria y equipo, demás. Pero también podemos tener otro tipo de activos que la ley nos permite, como por ejemplo unos gastos pagados por anticipado. Son activos de los cuales posteriormente vamos a hablar más en detalle, pero que son importantes para efectos de poder determinar y saber cuánto es lo que puede costarle a una empresa esos llamados activos, que en últimas es lo que representa también parte de su patrimonio. Las cuentas de pasivos son las obligaciones contraídas por parte del ente económico en el giro ordinario de su actividad. Esos pasivos son pagaderos en dinero o en bienes o servicios, dependiendo de. Si yo hago la adquisición de una maquinaria y equipo, por ejemplo, puedo tener un proveedor al cual yo simplemente les quede debiendo plata de esa maquinaria y equipo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí le voy a pagar con dinero. ¿Y en qué caso le voy a pagar con bienes o servicios? Le voy a pagar con bienes o servicios en el caso en el cual, por ejemplo, yo tengo que recibir pago anticipado para poder entregar una producción. En este caso hay un pasivo porque todavía no he entregado la producción, pero en el momento en el cual yo entregue mis productos, ahí estoy cancelando entonces ese pasivo y ahí entonces entrego bien o servicio. Espero que les haya quedado claro esa partecita.
Las cuentas del patrimonio representan el valor de los propietarios. En principio, el patrimonio está dado por los aportes que hacen los socios o los dueños. Sin embargo, posteriormente, eso va cambiando porque nos encontramos que aparecen las reservas, aparecen las utilidades de periodo, las utilidades acumuladas, cosas por el estilo, que hacen que ese patrimonio vaya ampliándose. O, si hay pérdidas, vaya disminuyéndose. Las cuentas de ingresos operacionales son aquellas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ustedes van a encontrarse con ingresos que se llaman operacionales porque corresponden al objeto social del negocio y de la empresa. Esos son los ingresos operacionales, esos son los que vamos a llamar normalmente ventas y que facturamos periódicamente. Sin embargo, podemos tener otro tipo de ingresos. Por ejemplo, yo no le voy a decir al banco que no me pague intereses porque le tengo un CDT o porque le tengo una cuenta de ahorro. Eso no forman parte del giro normal del negocio, pero son ingresos. Entonces, aquí estamos hablando de los ingresos operacionales, es decir, aquellos que forman parte de la actividad comercial para la cual yo constituí la sociedad. Por eso, también encontramos ingresos no operacionales, que son aquellos que corresponden a transacciones que no son del objeto social del negocio. Por ejemplo, ganarse unos intereses. Por ejemplo, vender retal. Por ejemplo, tener donaciones, que también me pueden dar. Entonces, esos son ingresos no operacionales. Nos encontramos las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos son aquellas que agrupan los valores que están vinculados con la parte operativa del proceso de transacción. Es decir, son aquellos gastos en los que yo obligatoriamente incurro para poder que el negocio opere. Por ejemplo, tendré que pagar una nómina a un gerente, tendré que pagar gastos de transporte, voy a tener que pagar gastos de internet para poder hacer mis operaciones y transacciones, sobre todo por aquello de la factura electrónica y demás, tendré que tenerlo. Tendré que hacer gastos vinculados con todo lo que tenga que ver con el ejercicio económico. Por decir algo, seguramente voy a tener que pagar honorarios y que tuve que pagar a algún abogado para que me haga alguna representación legal ante los entes para poder generar la constitución o el giro normal de mis negocios, o tendré que pagar de pronto alguna asesoría o cosas por el estilo. Todos esos valores son gastos y son gastos operacionales o gastos operativos. Los costos de producción o de operación son todos aquellos en los cuales se agrupan los que están asociados al giro normal del negocio, es decir, que están vinculados con la producción del bien o del servicio. A esos son los que voy a llamar gastos o costos de operación o de producción. Es muy importante que ustedes tengan claridad sobre la situación. Hay unos gastos y hay unos costos. Las cuentas de naturaleza de orden. Esas cuentas de naturaleza de orden básicamente son cuentas informativas. Son cuentas que me muestran a mí una situación de la empresa. Por ejemplo, yo puedo tener un crédito bancario en el cual tengo hipotecada la maquinaria de la organización. Entonces, esa cuenta de la pignoración no me va a aparecer en los activos de la compañía, me van a aparecer en las cuentas deudoras, en donde yo voy a tener que hacer claridad que esos valores están allá. O son cuentas informativas mediante las cuales, por ejemplo,
puede suceder lo siguiente. Resulta que yo tengo cuentas por cobrar que fueron generadas como cuentas de difícil cobro y al final pudieron encontrarse que definitivamente en este momento la persona, el deudor, no tiene cómo cancelar. Yo doy de baja de la contabilidad normal esa cuenta por cobrar y lo llevo como una cuenta deudora. Esa cuenta deudora lo que me va a decir es que hay una obligación de un señor X, Y o Z, una persona natural o jurídica, que nunca me ha pagado una factura que ya lleva tanto tiempo sin cancelar para efectos de poder tener yo la trazabilidad de ese cliente. De tal manera que el día de mañana, cuando el señor se me presente para que yo le diga que no le voy a vender más, tengo una razón suficiente porque le digo, primero me hace el favor y me paga la factura tal que usted me quedó debiendo hace 2 años, hace 3 años, y que ya no figura en la contabilidad, pero sí figura como una cuenta de autor. Entonces, miremos lo que dice nuestros documentos. Nos dice que se pueden generar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de activos, información gerencial o control de futuras instituciones financieras, así como considerar las diferencias entre los registros contables de los activos y las declaraciones tributarias. Muchas veces el valor que yo tengo registrado como activo neto puede que tributariamente no me sea descontada la totalidad de la depreciación, porque yo pude haber utilizado un método de depreciación que contablemente me sirve, pero que tributariamente no puede estar aceptado. Entonces, porque estoy haciendo una depreciación acelerada y no he tenido los permisos o además o no me han salido los permisos, nos encontramos muchas veces, por ejemplo, con que hay empresas a las cuales por inversiones ambientales les hacen deducciones y yo la puedo haber hecho ese registro en la contabilidad, pero hasta que yo no tenga la aprobación de un ente del Estado para poder hacer la deducción, la DIAN no me la va a aceptar. Entonces, en todo ese proceso podemos ir encontrándonos con naturaleza de cuentas de oro. Bueno, las acreedoras. La nomenclatura de las cuentas, por favor, ténganla muy presente, porque la nomenclatura de las cuentas para el balance son la clase 1, que es el activo, la clase 2 es el pasivo, la clase 3 es el patrimonio. Es decir, todas las cuentas del plan único de cuentas que empiecen por 1, ya sabemos que son activos. Las cuentas que empiecen por 2, sabemos que son pasivos. Las cuentas que empiecen por 3, sabemos que son patrimonio. Entonces, recordemos que el activo son todos los bienes y derechos que tiene la empresa a una fecha determinada. El pasivo son aquellas obligaciones que yo tengo con terceros que deben ser canceladas o a corto plazo o a largo plazo. Corto plazo, ¿desde cuándo? Desde el momento en el cual yo presento el balance y ese balance entonces tiene el término de 1 año para que sea cancelado, es un pasivo corriente. Cuando el pasivo tiene vencimiento posterior a 1 año, es un pasivo a largo plazo. Normalmente los pasivos a largo plazo están vinculados con obligaciones financieras u obligaciones hipotecarias. Es decir, cuando yo saco un crédito a 3 años, o a 5 años, o a 6 años, o tengo un crédito hipotecario a 10 años, 5, 10, 15 o hasta 20 años. Entonces ahí es donde aparecen los pasivos a corto plazo y a largo plazo. El patrimonio, entonces, son aquellos bienes o aquella parte de los activos que han sido financiados en su totalidad por los dueños de la empresa. Y ese patrimonio, como les decía hace un momentico, podemos empezar nosotros con lo que es el capital, pero posteriormente va ampliándose con las utilidades que se van generando. Tenemos el estado de resultados, que es los que tienen clase 4, que son ingresos, clase 5, que son gastos, clase 6, que son costos de ventas, clase 7, que son costos de producción o de operación. Entonces tenemos que todos los ingresos
operacionales o no operacionales, van a empezar en el PUC con la cuenta 4. Los 6 van a ser el costo de venta y los 7 son costos de producción o de operación. Es muy importante tener en cuenta esta situación porque es que resulta que la clase 7 es donde yo voy a discriminar por cada uno de mis bienes o productos o líneas de productos mis costos de producción o de operación. Y después eso lo traslado todo hacia la cuenta costo de ventas, que es la cuenta de clase 6. Tenemos después lo que son las cuentas de orden deudoras y la cuenta de orden acreedora. Esas no les vamos a poner mucha atención en este momento. El plano único de cuentas. El plano único de cuentas es un listado ordenado metódicamente, el cual presenta todas las cuentas que forman parte del sistema contable. Cuando ustedes vayan a realizar algunos trabajos, se van a dar cuenta que ese plan de cuentas es un mecanismo supremamente importante. Y recordemos, todo lo que empiece por 1, ese plan de cuentas es activo. Lo que empiece por 2 es pasivo. Lo que empiece por 3, patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. 6, costo de venta. 7, costo de producción. Por eso aquí nos dice que es un listado codificado. Sabemos que la cuenta 1 es activo, el 11 es efectivo y así sucesivamente. Entonces nos vamos encontrando con que cuando ustedes se van, digamos que afianzando en el conocimiento sobre el plan único de cuentas, se van a encontrar con que todo lo que les estamos comentando ahora es muy importante. Resulta que ustedes me pueden estar diciendo o pueden estar pensando, yo soy administrador de empresa, yo no voy a ser contador. No, no lo van a hacer, muy seguramente. Pero recuerden que ustedes son tan responsables como el contador cuando sean gerentes, porque vienen normalmente 2 firmas en los estados financieros. Una, la del contador, y 2, la del representante legal, que es a donde ustedes le van a apuntar. Puede aparecer una tercera, que es la del revisor fiscal. Sin embargo, el revisor fiscal puede que no en todos los casos aparezca. Entonces, por lo tanto, van a aparecer mínimo 2. Representante legal, que son ustedes, y 2, el contador. Por lo tanto, ustedes también están diciendo cuando firman que todo lo que aparece en esos estados financieros es cierto. Y es decir que es cierto, están comprometiéndose ustedes solidariamente con la información que aparece allí. Por eso es tan importante el conocimiento que ustedes tengan de todo lo que es la trazabilidad de las operaciones de la empresa, porque finalmente ustedes certifican todo eso también. El objetivo del plan de cuentas es contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados por la contabilidad, es plasmar toda la información referente a los objetivos, facilitar el control de los ingresos y los egresos y proveer registros contables que faciliten la imputación. Entonces tienen que tener en cuenta que es muy importante para ustedes encontrarse con este proceso en donde vamos a mirar que el plan único de cuentas los va a llevar a ustedes a tener mayor claridad de todas las operaciones de la organización y mayor claridad sobre cada uno de los componentes en los cuales ustedes van a tener que trabajar. Para conocer completamente el plan único de cuentas para comerciantes, entonces ahí tenemos un enlace que es up.com.co, plan único de cuentas para comerciantes. Bueno, hasta aquí viene prácticamente nuestra primera unidad, en la cual hemos encontrado generalidades muy importantes y muy generosas por parte de el material que ustedes tienen y con base en estas cosas que hemos entrado a mirar. Para poder realizar el trabajo que ustedes necesitan, deben tener claridad sobre lo que viene, que es todo lo relacionado con
la parte de la unidad 2, que es el IVA y la retención en la fuente. Entonces, por favor, bastante atención a esto que viene, porque esto que vamos a mirar aquí lo van a requerir ustedes para el trabajo que aparecerá posteriormente en la plataforma a cargo de cada uno de ustedes. ¿Qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado, es un impuesto a los bienes de consumo. Sin embargo, no solamente se aplica a los bienes, también se aplica a algunos servicios. Aplica solo para la diferencia entre el valor de las ventas de una empresa y el valor de sus compras a otras empresas, entre el precio de venta final y la suma de los costos parciales. Nos dice que el IVA es llamado como un impuesto indirecto. Recuerden, impuesto al valor agregado. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Es un impuesto indirecto porque yo lo puedo trasladar al siguiente comprador hasta que llega al consumidor final. El consumidor final, ¿quién va a ser? Va a ser una persona natural o una persona jurídica. Por ejemplo, una persona natural es aquella que, supongamos, se compra una bebida que está grabada con IVA. Supongamos una cerveza. Una persona jurídica no se toma una cerveza, se la toma la persona natural. Esa persona natural, cuando consume la cerveza y ya no puede hacer más transacción con ella, ahí muere el IVA. Es decir, la persona lo paga y ya no se lo puede trasladar a nadie más. ¿Qué sucede con una persona jurídica que no puede trasladar el IVA porque ahí muere también? Por ejemplo, compra maquinaria o compra computadores que están grabados con IVA, pero no los compra para venderlos, los compra para su uso. En ese momento en que la persona hace la adquisición para su uso, en ese momento el IVA muere. Por lo tanto, no lo puede trasladar a la siguiente persona. Simple y llanamente, ahí murió y el IVA tendrá que cargarlo. En ese caso de la persona jurídica, tendrá que cargarlo como un mayor valor del activo que está adquiriendo o un mayor valor del servicio que está adquiriendo. En este caso, ahí muere. Pero cuando yo compro como empresa a un proveedor, supongamos, compro 1.000 pesos de materia prima, aparece un IVA. En este caso estamos hablando de un IVA del 19%. Entonces, sobre 1.000 pesos, un IVA del 19% serán 190 pesos. Ese IVA no es un costo. Ese IVA, como yo lo voy a recuperar al momento en que venda el producto. Entonces, suponemos que esos 1.000 pesos, cuando yo los vendo, los convierto en 2.000. Entonces, ¿qué sucede? 2.000 pesos, yo le cobro el IVA a mi cliente. ¿Cuánto va a ser el IVA? 380 pesos. Entonces, a los 380 pesos de IVA que yo le estoy cobrando a mi cliente, le voy a restar los 190 pesos que pagué a mi proveedor de 1.000 pesos. ¿Quién se queda con esa diferencia? No me puedo quedar yo como persona jurídica o como persona natural. ¿Esa plata de quién es? Esa plata es del Estado. Por lo tanto, el Estado me va a reclamar a mí. Usted cobró 380, pagó 190, hágame el favor y la diferencia me la gira. ¿Cuándo me la gira? Dependiendo de que la puede girar en forma bimestral, en forma anual, cuatrimestral y anual. Entonces, dependiendo de las condiciones de la organización, habrá un tiempo específico para que el Estado me reclame a mí la diferencia entre lo que yo vendí con IVA y lo que yo pagué con IVA. Habrán algunos casos en los cuales yo compro mucho y vendo poco, entonces me quedará un saldo a favor. Recomendaciones.
no se pongan ustedes a pedir esos saldos a favor, porque con el paso del tiempo ustedes van a vender esos bienes o esos servicios, fruto de la operación normal del negocio de la organización, lo van a vender y entonces esos saldos van a tener que requerirlo ustedes porque hoy lo cancelaron y mañana seguramente lo van a recuperar cuando hacen la venta. Entonces, por favor, tengan en claridad por qué es un impuesto indirecto, porque se puede trasladar a un tercero, hasta que muere con el consumidor final. ¿Qué pasa con un impuesto directo? Un impuesto directo es aquel que grava las rentas o los bienes del contribuyente. Por ejemplo, a mí me pagan de sueldo 1.000 pesos mensuales. Por tener 1.000 pesos mensuales, el Estado al final me dice que yo debo pagar en mi declaración de renta 50 pesos. Entonces, ¿a quién graban? A mí, que soy el que estoy recibiendo esos 1.000 pesos mensuales durante X lapso de tiempo, que en este caso sería un año. Entonces, muy importante, por favor, que ustedes sepan que en ese caso, yo no le puedo trasladar mi impuesto a nadie más. Por eso es un impuesto directo. Mientras que en este caso del IVA, es un impuesto indirecto porque tiene esa característica y esa connotación. Las personas que realicen operaciones de venta, prestación de servicio o de importación son responsables del pago del impuesto. Es muy claro, yo puedo ser responsable del pago del impuesto siendo persona natural o siendo persona jurídica. ¿Cuándo estoy siendo responsable? Cuando yo realizo ventas, cuando soy comerciante, cuando soy distribuidor o cuando sea fabricante. En esos casos, el Estado ya ha tipificado que en esos casos hay alguien que es el responsable del IVA. ¿Quién? La persona que realiza esa actividad, la que realiza la venta, el comerciante, el distribuidor o el fabricante. Ahí me está diciendo el Estado, usted me hace el favor y responde. Quien presta un servicio que no se encuentre excluido de IVA, entonces también es responsable. Entonces, le decíamos al principio que el IVA está para efectos de manejarse con relación a bienes o servicios. Entonces, hay servicios que hoy en día están grabados. Pues con base en eso tendríamos que entrar a mirar cuáles son esos servicios y si mi servicio está grabado, yo tendré que estar en ese proceso de visualizar bajo qué condiciones, cómo hago la presentación del proceso de retención, cómo hago el proceso también de generar todos los otros componentes, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los importadores que hayan efectuado operaciones de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, son responsables por el pago del impuesto. Entonces, ojo, que normalmente las importaciones están siendo sujetas de IVA. Entonces, por lo tanto, las personas que realizan esas importaciones van a ser personas que tienen la connotación de ser responsables del pago de impuestos. Existen dos regímenes. Existe el régimen simplificado y el régimen común. Una cosa muy importante, el régimen simplificado solamente acoge a personas naturales, no acoge a personas jurídicas. Toda persona jurídica, tal como lo vimos al principio, las sociedades colectivas, las sociedades que tenemos nosotros como la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita simple, la sociedad limitada, son personas jurídicas que por el solo hecho de ser jurídicas ya pertenecen al régimen común. Perdón, un segundo.
Esas personas que pertenecen al régimen simplificado tienen la connotación de ser comerciantes, agricultores, artesanos, prestadores de servicios que cumplan con las condiciones e ingreso, patrimonio y forma de operaciones establecidas. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son esas condiciones para poder ser o pertenecer al régimen simplificado. Primera condición, importante, tiene que ser persona natural, una persona jurídica. Por el solo hecho de ser jurídica, ya no puede pertenecer al régimen común. Tenemos. Régimen común aplica a todas las personas que no pueden enmarcarse dentro del régimen simplificado. Ya decíamos que el solo hecho de que la persona sea jurídica está dentro del régimen común. Pero no todas las personas naturales pueden estar en el régimen simplificado. Vamos a mirar ahora más adelantico cuáles son las condiciones para que yo pueda pertenecer al régimen simplificado. Eso. Además de ser una persona natural, tengo que cumplir también con el hecho de ser, no tener unos requisitos para poder estar dentro del grupo de personas que pertenecen al régimen simplificado. ¿Cuál es la ventaja de pertenecer al régimen simplificado? Que un producto, cuando yo lo vendo como régimen simplificado, no le hago facturación del IVA. Es decir, si el producto vale 1.000 pesos, yo le recargo el 19% de IVA para que me quede 1.190, mientras que una persona del régimen común tendrá que facturar a 1.000 pesos, que es a lo mismo que lo vendo yo como persona natural, del régimen simplificado, pero tendré que agregarle ese 19%. Entonces, la percepción de la persona que está fuera, es decir, de quien compra, es que el uno me está vendiendo a 1.000 pesos y el otro me está vendiendo a 1.100. Entonces, eso es importante dentro del régimen simplificado. Aparentemente, yo le estoy vendiendo más barato. En el régimen común, ¿qué sucede? Yo le estoy vendiendo al mismo precio, pero le hago un recargo que no es para mí. Es un recargo que es para el Estado. Para poder pertenecer al régimen simplificado, entonces yo tengo que tener unas características muy importantes. Con alguna de las siguientes características que yo no tenga, una de ellas que yo no tenga, ya dejo de pertenecer al régimen simplificado. Los ingresos brutos totales provenientes de la actividad que yo estoy ejerciendo deben ser inferiores a 3.500 VT. No les estoy dando cifras de cuánto es el monto para el año 2017, para el año 2018, en esta primera parte, porque resulta que el valor del VT, o sea, las unidades tributarias, esas unidades tributarias cambian todos los años de valor. La cifra es diferente. ¿Sí? Esas unidades de valor tributario tienen una norma que en diciembre dice para el año siguiente el valor del VT es de tanto, para el año anterior era de tanto. ¿Cuánto sube? Normalmente están subiendo unos porcentajes que eso lo establece el gobierno nacional. Por lo tanto, vamos a trabajar en esta primera fase con lo que son simplemente unidades de valor tributario o las VT. Entonces, primer componente, 3.500 VT de ingresos brutos. ¿Cuándo deben ser esos ingresos brutos? En el año inmediatamente anterior. En el año 2018, entonces yo voy a tener que mirar cuánto fueron mis ingresos brutos en el año 2017. Cojo esos 3.500 VT, lo multiplico por el valor del VT y ahí me sale la cifra en pesos. Recuerde que les dije, la contabilidad en Colombia debe registrarse en pesos colombianos. Y
decir que tengo 3.500 VT no me da a mí la característica para decir que toda mi contabilidad va a ser en VTs. Tengo que registrarla, seguirla registrando en pesos colombianos, y esos 3.500 VT son aquella cifra multiplicada por el valor del VT para el año respectivo. Miramos que si es en el año 2018, los 3.500 VT de ingresos brutos debe ser el año inmediatamente. Importante, ingresos brutos, no son ingresos netos, son ingresos brutos. Que tenga máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio. Supongamos que sus ingresos anteriores fueron menores a 3.500 VT, pero usted tiene 2 locales comerciales. Sale del régimen común automáticamente. El hecho de no cumplir ese pequeño detalle ya hace que sea excluido del régimen común. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Ya les comentaba a ustedes que los activos intangibles son aquellos que no se pueden tocar, son aquellos que no se pueden visualizar, pero que generan riqueza. Dentro de esos activos intangibles tenemos la franquicia. La franquicia lo que hace es que yo le doy a usted permiso para utilizar mi nombre. Véase, por ejemplo, el caso de McDonald's, le doy la autorización para que usted pueda utilizar mis logos, pueda utilizar absolutamente todo lo que a mí me ha dado fama a nivel mundial, en este caso McDonald's, repito, de tal forma que usted, bajo esa condición y al amparo de lo bien que tiene nombre una empresa o una organización en todas partes del mundo, el solo hecho de que le digan a usted que aparece con ese mismo aviso en su local, ya le está generando a usted ventas. Ese solo hecho le está generando ventas. Y por eso yo pago para poder tener esa franquicia. En la franquicia lo que sucede es que la persona a la cual yo le compro ese derecho me pone absolutamente todas las condiciones. Me dice, su pedido no puede salir en menos de tanto tiempo. Su carne debe ser de esta, en el caso de McDonald's, su carne debe ser de estas características, el peso debe ser de esto, el pan debe ser de esto, la gaseosa debe estar en tales tamaños y en esas condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, prácticamente en la franquicia me están dando toda la cuadrícula para decir que esto es así y que así es como debe salir. Y se supone que en McDonald's una hamburguesa X sale igual en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, en Miami, en Hong Kong, en la China, en donde sea. Las características es que, habida cuenta de la franquicia que se está tramitando, entonces por eso es que todas son iguales. Entonces, bajo ese entendido, cuando yo tengo una autorización o explotación de un intangible, yo estoy teniendo que pasarme al régimen común. Es decir, tendré que facturar mi IVA. Que no sean usuarios aduaneros. Si una persona natural es usuario de aduanas, ya ese solo hecho, así no tenga sino 3.500 o menos de 3.500 VT, tenga un establecimiento de comercio o no genere ninguna clase de explotación de intangible, si es usuario aduanero, debe pertenecer al régimen común obligatoriamente. Ahora, quien no haya celebrado en el año inmediatamente anterior, el año en curso, contrato de venta o bienes, prestación de servicio, iguales a superiores a 3.500 VT.
Esto es muy importante por lo siguiente. Resulta que en el año inmediatamente anterior yo no generé contratos por 3.500 VTs. No lo generé. Pero resulta que en este año yo me encuentro con que hay una transacción que en junio ya superé los 3.500 VTs. Entonces ya voy a mirar los 3.500 VTs del año 2018, porque en el año 2017 no cumplía, pero en el año 2018 me saqué un contrato muy robusto, ya completé la información de los 3.500 VT, lo superé y esa transacción de junio de 2018 hace que obligatoriamente me tenga que trasladar del régimen común al régimen fiscal. En este caso, no importa que el año anterior yo no lo haya cumplido, el hecho de haberlo cumplido en este año ya obligatoriamente me indica que tengo que estar metido dentro del régimen. Sexto, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras durante el año anterior, o no solo el año anterior, o durante este año, al igual que el caso anterior de los contratos, no superen los 3.500 VT. Entonces, muy importante que yo tenga en cuenta que 3.500 VT puede que no sea por contratos, puede que sea por ingresos, consignaciones. Muy importante esto porque resulta que nos encontramos con que hay personas que llegan y les dicen, oiga, es que yo no tengo mi cuenta corriente, mi cuenta de ahorro, mi cuenta no sé qué, y resulta que usted es mi tío, mi abuelo, mi primo, mi mejor amigo, mi novia, mi esposa, lo que sea. Y entonces hágame un favor, présteme la cuenta porque es que ya me van a consultar una plática. Entonces usted no va a tener problema absolutamente de nada porque eso nadie se va a dar cuenta, es una plata que me llega del exterior y nada. Mentiras. Ojo, porque la DIAN tiene un sistema supremamente robusto de información en el cual uno de los principales usuarios son los bancos, en donde se llama información exógena. Y esa información exógena lo que hace es que allá a la DIAN va a aparecer su número de cédula con una cuenta de ahorros, con un movimiento que tuvo durante el año anterior o durante este año, está teniendo durante este año. Y resulta que la DIAN, entonces, con base en esa información, lo único que tiene que hacer es un movimiento allá de registro, de filtrar y decir, a ver, ¿quiénes cumplieron con estas partidas? Y aparecerá su nombre. Y en el momento en que aparezca su nombre, ya le está obligando a usted la normatividad a decirle que pertenezca al régimen común porque usted superó los 3.500 VT. ¿Por qué? ¿Por transacción suya? No, porque se puso a prestar la cuenta. Entonces, ojo con lo siguiente. ¿A cómo estaba el VT en el año 2017? Estaba a 31.859. Por lo tanto, 3.500 VT del año 2017 equivalían a 111.506.500 pesos. Mientras que los VTs en el año, perdón, esto es 2018, aquí tengo un errorcito, vamos a corregirlo. En el año 2018, el VT está en 33.156 pesos. Por lo tanto, 3.500 VT son 116.046.000. Hoy en día, mis queridos y estimados amigos, llegar a una cifra de 116.046.000 cuando en mi cuenta de ahorros yo soy un asalariado, yo soy el mensajero de la empresa, pero me dicen que preste mi cuenta para poderme consignar porque por ahí es que van a hacer evasiones y no sé qué más cosas en la organización. Y yo como soy el mensajero y yo no sé cómo son las normas, resulta que entonces yo presto mi nombre, presto mi cuenta para que pueda hacerse ese proceso de evasión. Ojo,
porque si llego a 116.046.000 en el año 2018, o tuve un movimiento de 111.506.500 en el año 2017, pertenezco automáticamente al régimen común. Pertenecer al régimen común, ¿qué significa? Que voy a tener una serie de obligaciones con la DIAN que hace que yo tenga la necesidad 10:45. Hace que yo tenga la necesidad de entrar en ese proceso de registrar, modificar mi RUT, hacer mi declaración tributaria y ese tipo de situaciones que cuando son totalmente desconocidas para mí, como todo lo que conlleva cuando uno no conoce muchas cosas, son supremamente dispendiosas, supremamente complicadas y seguramente voy a tener que contratar a alguien que maneje un poquito más algunos aspectos que yo para poder hacer todos esos procesos y cumplir. Porque la sanción mínima, por ejemplo, por ser extraordinario, está en 300.000 pesos. O sea, son 300.000 pesos que en un momento determinado yo no tengo, que voy a tener que completar para poder cancelar todas esas cosas. Entonces, ojo con todo eso, mis queridos estimados amigos. Con la expedición de la Ley 1819/2016 se modifica el texto del módulo 2, quedando así. Entre los cambios introducidos por la reforma tributaria estructural se encuentra la modificación en la periodicidad para declarar el impuesto sobre las ventas, que a partir del periodo gravable del impuesto podrá ser bimestral o cuatrimestral. Es muy pendientes ustedes de esos procesos. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes deben tener en cuenta que si sus ingresos brutos en el año 2017 fueron iguales o superiores a 2.932.028.000 pesos. Resalto el componente de ingresos brutos, es decir, aquello que me ingresó. No importa cuánto gasté yo dentro de mis recursos para poder obtener esos ingresos. Aquí no me están diciendo que los ingresos restándole los costos, los gastos y demás, me dice si sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 2.932.028.000. Mi querido y estimado amigo, usted tiene que hacer su declaración de IVA bimestral. Si sus ingresos brutos fueron inferiores a 92.000 UDT, es decir, a 2.932.028.000, entonces significa que yo debo hacer una declaración cuatrimestral. Entonces, ¿quiénes deben hacer esa declaración? Aquellas personas que pertenecen al régimen común, porque las personas que pertenecen al régimen simplificado no la hacen en virtud a que ellos no facturan. Por eso la importancia de que ustedes tengan claridad y tengan muy presente de todo ese proceso. Las tarifas. Los porcentajes aplicables a la base gravable para determinar el impuesto sobre las ventas son de tres tipos. La general, que es del 19%, la diferencial, son aquellas que son menores o mayores a ese 19%, y las especiales están expresamente señaladas por la norma, lo mismo que los exentos y los excluidos. Les quiero hacerles un ejercicio. Estamos compartiendo pantalla. Vamos a hacer un ejercicio con Excel.
Bueno, quiero que veamos esto, porque resulta que hay ocasiones en las cuales nos encontramos con lo siguiente. Vamos a decir que el valor de la mercancía, es de 1,000 pesos. Vamos a darle formato de pesos para que sepamos que son 1,000 pesos. Resulta que a mí me facturan el IVA. ¿Cuánto es el IVA? El IVA es el 19% es el 19% de ese valor. Es decir, son 190 pesos. Entonces, valor, factura. ¿Cuánto es el valor de la factura? Va a ser la sumatoria de 1,000 más 190 pesos. 1,190 pesos. Muchas veces a nosotros nos dicen, es que el valor de la factura es de 1,190 pesos. ¿Cómo hago yo para que ese valor de la factura yo poderle calcular cuánto es lo uno y cuánto es lo otro? Entonces, para eso voy a hacer la siguiente situación. Cojo el valor de la factura esto equivale a un 19%, ¿cierto? El valor de la factura, entonces, lo divido en 1 más el porcentaje que fue, que no siempre es el 19% porque acabamos de decir que hay unos diferenciales, y entonces aquí me va a aparecer que es el valor de la mercancía. Entonces, el valor de la mercancía, ¿cuánto es? Va a ser de 1,000 pesos. Espero que nos haya quedado claro. ¿Qué hago yo? Cojo el valor de la factura, que ya se supone que tiene un IVA, fuera del 19, del 18, del valor que sea. Vamos a suponer que aquí el valor de la factura resulta que le estoy aplicando un IVA del 5%, que se da en algunas situaciones. Entonces, el valor de la factura no va a ser de 1,190, sino que va a ser de 1,050. En este caso, como el IVA es del 5%, yo voy a dividir la partida sobre 1 más el componente del IVA. Entonces, supongamos, si yo tengo el valor de la factura, vamos a suponer que el valor de la factura es de 5.540.300 pesos, una cifra que se me acaba de ocurrir en este momento. ¿Cuál será, si el IVA es del 19%, cuál será el valor de la mercancía? Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí le voy a aplicar el 19%, y entonces aquí me va a decir que C3, el valor de la mercancía es de 4.650.714. Por lo tanto, voy a hacer el primer ejercicio. Lo mismo que hice aquí con el primer ejercicio lo vamos a hacer acá, en esta hoja. Y me dice que el valor de la mercancía es de 4.650.000
650.714 pesos. Entonces, aquí voy a hacer la aproximación de la partida con 0 decimales y me aparece que el IVA es de 884.585. Por lo tanto, yo sé que si tengo una factura de 5.540.300, el valor de la mercancía es solo de 4.655.714 pesos y que el IVA de esa factura a una tasa del 19%, a una tarifa del 19%, es de 884.585. Importante esto porque en el ejercicio que ustedes van a tener que presentar, van a encontrarse con esa situación. Entonces ahora nos encontramos acá que las tarifas diferenciales, entonces tenemos 5% para servicios, 5% para bienes, 14% para algunos como las cervezas de producción nacional y para las importadas. Entonces tenemos que, por ejemplo, tarifas diferenciales, 5%, planes de medicina prepagada y complementarios, póliza de seguros de hospitalización, póliza de seguros de servicio de salud y en general planes adicionales. Esos servicios tienen un componente adicional que es un IVA que antes no tenían y que no es del 19%, sino que es del 5%. Hay algunos bienes también que están vinculados con el café tostado, trigo, avena, maíz, y arroz, sorgo, butifarra, mortadela. Hay una cosa que las mujeres han estado llamando el IVA a la menstruación, porque está vinculado con los tampones y toallas higiénicas, los pañales, papel higiénico, todo eso está en discusión nuevamente, porque resulta que eso lo están planteando ya como una cosa que la gente, pues la mujer, por su situación y por su condición, pues no les gusta. Un componente muy importante con el cual vamos a terminar es el RETE-IVA. El RETE-IVA es la retención en la fuente por IVA y consiste que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 15% del valor del IVA. Es decir, volviendo a nuestro ejercicio, cuando yo voy a pagar mi factura por los 5.540.300, debo hacerle dos cosas. Debo hacer la retención en la fuente, que se la debo calcular sobre los 4.655.000, y el RETE-IVA, que se lo debo calcular un 15% de 884.586. Tengan en cuenta, por favor, que la retención en la fuente es una tabla que ustedes pueden encontrar en cualquier página, tanto de la DIAN como de asesores contables y demás. Hay una página que se llama www.gerencia.com, es una página donde aparecen esas tablas y hacen orientaciones relativamente buenas, la verdad, buenas, no relativamente buenas, sino buenas. Y en la página de la DIAN consiguen ustedes también esa tabla de retención en la fuente. Bueno, les quiero recordar, ya con esto finalizamos nuestra clase, les quiero recordar que mi correo es mquijano1@udi.edu.co y que estaré muy atento a las observaciones que ustedes me hagan o a los casos que ustedes, donde se les presente duda, con mucho gusto. También aparece en nuestra aula, aparece una serie de chats, los cuales
son para uso de ustedes, para las inquietudes, para los comentarios, para todo ese tipo de cosas. Les agradezco inmensamente que por favor no dejen de ver las tutorías, son muy importantes, así ustedes no las tengan presencial o no las vean en directo, no dejen de verlas. Igual esta información se la voy a subir a la cartelera de novedades para que ustedes la tengan, de tal forma que allá les aparezca lo que hemos tenido de base para el día de hoy. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. En verdad que estoy muy interesado en que ustedes sean los primeros en aprender y en verdad que ha sido todo un placer estar empezando este nuevo módulo con ustedes. Lo que necesiten, lo que se les ofrezca, con mucho gusto y muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y bendiciones. Que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad que nos podamos ver por este medio o a través de los contactos que ya les he comentado. Éxitos, felicidades. Estaremos atentos para ver qué día podemos hacer los chats para efectos de poder resolver dudas y demás. Felicidades, éxitos.